Entonces, bueno, hoy como saben tenemos el taller de juegos de mesa. Sin embargo, quiero también eh, entrar al tema del examen final. Si ustedes se recuerdan, casi todos nuestros exámenes han sido asincrónicos, ¿verdad? Es decir, que no se dan en el tiempo de la clase, no es un examen escrito, ¿verdad? Como tal, sino que es una actividad. Bien, pues de igual manera el examen final también es una actividad que consiste eh, en conjunto de 3 actividades. Quiero explicar primero el examen para salir de dudas, que todo lo del examen quede aclarado y después dar el taller. ¿De acuerdo? Entonces, les comento que estoy desde mi celular porque me sirve mucho más el celular para, para que ustedes puedan ver después los juegos de mesa que el teléfono, perdón, que la computadora. Me sirve un poco más el celular, ¿verdad? Por cuestiones de movilidad, de poder girar la cámara, ¿verdad? Entonces es mucho más factible usar el celular. Sin embargo, todas las funciones que tiene la computadora las tiene el celular, entonces no se preocupen por eso. Les voy a compartir pantalla sobre el final, para que ustedes sepan en qué consiste. Vamos a ver. Vamos a ver si puedo por acá. Aquí está pantalla. Bien. Yo creo que ya se puede ver por ahí mi pantalla. Sí, licenciado. Sí, va. Ahorita voy, solo que todavía estoy aceptando a algunas personas en... Bueno, muy bien. Entonces, vean que aquí el documento todavía no se ve perfectamente, ¿verdad? No se ve completo, pero la intención es que vayamos viendo como las partes más importantes, ¿sí? Y que ya después ustedes, cuando ya esté subido, hoy por la tarde voy a subir el documento junto con la asignación de tarea, para que ustedes lo puedan ver ahí. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿en qué consiste la evaluación final? Bueno, hay que realizar las siguientes actividades. La primera actividad es una línea del tiempo sobre los avances de la matemática y la didáctica de la matemática, ¿verdad? Aquí no le he colocado, pero son por lo menos 20 ítems, es decir, 20 recuadros, ¿verdad? Y si se dan cuenta, pues aquí está la rúbrica de cómo voy a calificar esa línea del tiempo, ¿verdad? Tiene que tener fechas, ¿verdad? Obviamente, una fecha precisa, ¿verdad? Tiene que tener contenido, o sea, los hechos que se llevaron a cabo, la descripción. Por ejemplo, si ustedes colocan como título, eh, no sé, eh, el número, por ejemplo, ¿verdad? Ah, bueno, ¿qué significó el número? ¿Cuál fue la invención del número o el descubrimiento del número? ¿Sí? Todo eso en el contenido. Conocimiento del contenido, ¿verdad? Tiene que tener, por ejemplo, para que esté excelente, ¿verdad? Puede describir el 75% más de los eventos que sucedieron en ese momento, ¿verdad? Cómo se dio ese descubrimiento del número, cómo se dio la invención del número, ¿verdad? ¿Qué significó el número para esa cultura que lo descubrió de primero, que lo inventó de primero? ¿Sí? Los recursos, ¿verdad? Aquí dice de 8 a 10 eventos, aquí es donde le voy a cambiar, ¿verdad? El número, ¿verdad? Para que sean un poquito más, porque pues recuérdense que la historia de la matemática es bien extensa, entonces sí hay bastante de dónde sacar para eso. Y tiene que tener la parte gráfica, ¿verdad? Y la parte gráfica tiene que estar ordenado más que todo, ¿verdad? Puede estar muy estético, digamos, muy bonito, pero lo que importa también en una línea del tiempo es que esté ordenado, ¿sí? Lo pueden hacer a mano o lo pueden hacer en computadora. Digamos, cualquier actividad que esté aquí descrita la pueden hacer a mano o la pueden hacer a computadora, como a ustedes se les haga más fácil o como ustedes crean que van a poder llegar al cumplimiento de todas estas partes, ¿verdad? Y ortografía y uso de mayúsculas, ¿verdad? Siempre es importante el uso de una buena ortografía. Como ustedes se pueden dar cuenta, esta actividad está ponderada hasta el máximo es de 5 puntos, ¿sí? Y tiene 6 ítems.
quiere decir que en total se pueden obtener un máximo de 30 puntos, ¿sí? Todas las actividades van a ver ustedes que tienen un máximo de ponderación de 30 puntos. ¿Por qué? Bueno, porque, permítame un segundo. Listo. Bueno, todas las actividades tienen un máximo de 30 puntos. Entonces, lo que yo voy a hacer es de que voy a tomar las 3 actividades, las voy a promediar y esa va a ser su nota final sobre 30 puntos. Por eso todas tienen 30, ¿verdad? ¿De acuerdo? Por ejemplo, si en esta sacan ustedes 30, si en esta sacan ustedes 28, si en la tercera sacan ustedes 27, por ejemplo, entonces se promedian esas 3 y esa sería su nota final. ¿De acuerdo? Bien. La segunda actividad, el video se llama Magia o Ciencia. Y tiene que ver mucho con lo que yo les con algunas cosas que vamos a hacer en el taller de juegos de mesa, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste ese video que se llama Magia o Ciencia? Bueno, ustedes tienen que, permítanme un segundo. Ahí está. Muy bien. Ustedes tienen que hacer un video aproximadamente o no más, ¿verdad? Bueno, consideren ustedes, pero entre 5 y 10 minutos más o menos, ¿verdad? Donde ustedes hagan un truco de magia, digamos, ¿verdad? Pero que tenga una parte divertida y una parte científica, ¿verdad? Bueno, no sé si ustedes se recuerdan del juego que hicimos con las cartas, que yo les dije, bueno, con 5 preguntas yo puedo adivinar su carta, ¿verdad? Creo que con ustedes no salió, pero creo que con la otra, con los de el otro curso sí, creo que sí salió. Pero bueno, ustedes tienen que, por ejemplo, yo les podría decir, bueno, quieren ver un truco de magia y les hago el truco de magia, ¿verdad? Y entonces después les explico la parte científica, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ese video, el contenido tiene que ser el contenido divertido y el contenido científico, ¿verdad? Por ejemplo, en esa ocasión yo les hablé de probabilidades, ¿verdad? Y les dije, por ejemplo, que las probabilidades se iban reduciendo y era más factible si yo podía reducir la mayor cantidad o podía aumentar la mayor cantidad de probabilidad, ¿verdad? Es decir, cuando descarto una carta, o descarto algún tipo de cartas, puedo descartar hasta el 50% de esas cartas, ¿verdad? Entonces ahí aumenta mi probabilidad de ir adivinando la carta. Luego, por ejemplo, cuando quedaban números pares e impares, era un poco más complicado, ¿verdad? Porque ya no sabía yo si podía restar la mitad de las cartas o restaba menos de la mitad, ¿verdad? Y ahí era donde se iba complicando un poco más. Luego iba deduciendo en probabilidades de 50% a 50% para tratar de adivinar la carta, ¿verdad? Y entonces esa es la parte científica, digamos, o la parte matemática de esa actividad, ¿sí? Entonces el video tiene que contener una actividad que sea como un truco de magia y tiene que ser distinto de todos, ¿verdad? Incluso de los ejemplos que podamos ver el día de hoy. Bien. Y como les digo, el contenido pues tiene que contener eso, ¿verdad? La parte divertida y la parte científica. En originalidad, pues lo que les decía hace ratito, que tiene que ser diferente cada uno, ¿verdad? Uso del lenguaje, ¿verdad? Que hablen correctamente, traten de no equivocarse, traten de usar las palabras adecuadas cuando expliquen la parte científica también, ¿sí? Videografía, pues tienen que usar diferentes tipos de ángulos, ¿verdad? Para mostrar los juegos, para mostrarse ustedes cuando hablen, ¿verdad? Eh, no es necesario tener muchas cámaras, pero sí saber utilizar la cámara que ustedes tengan, ¿verdad? Y que el video pueda entenderse, ¿verdad? Que el video sea claro, que el sonido y la cámara estén bastante bien para poder realizar el video. Bien. Igual esto tiene una ponderación de máximo de 30 puntos. Vean que el punteo máximo es 6 y hay 5 ítems, es decir, 30 puntos, ¿verdad? Bien. ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿Es individual? Sí, es individual. Sí. Por ser final es individual. Bien. El,
Rick, Permítame un perdone, segundo. ¿Sí? el truco de magia tiene que ver siempre con los números, ¿verdad? Tiene que ser de matemáticas. Sí, sí, tiene que ser con números porque es de Matemáticas. matemáticas. Ajá, sí, es de matemáticas. Ah, Ajá, ya, ya, correcto, correcto. Puede ser un sí, truco con números, ¿verdad? sí, sí. Puede ser de cualquier área, ¿verdad? De cualquier subárea, aritmética, álgebra, geometría, probabilidades. Así como tip, yo les podría decir que de probabilidades hay bastantes trucos, ¿verdad? Que se pueden hacer. Hay más de probabilidades que de otros, pero pueden utilizar eh, cualquier área de la matemática. Bien. Y después la última actividad sería hacer un informe sobre la misma actividad del video, ¿verdad? Digamos una parte escrita del video. Y este es el formato del informe. Por acá aquí se mira un poco desordenado, pero ya en el documento ya se va a ver un poco mejor. Entonces, ¿qué debe contener el informe? La competencia de donde ustedes están basando la actividad, el indicador de logro, el contenido, que sería como el tema de la actividad, ¿verdad? Que ustedes van a hacer, el grado al que lo van a enfocar, la metodología que van a utilizar, la técnica que van a utilizar, que en esto sí va a ser casi que todo igual, ¿verdad? Metodología y técnica va a ser casi que todos van a tener lo mismo, ¿verdad? Luego, descripción de la actividad paso a paso. ¿Qué quiere decir? Bueno, ustedes van a escribir cómo van a iniciar su actividad, qué saludo van a utilizar, ¿sí? Qué, cómo van a hacer su actividad de presaberes, su actividad de reconocimiento, ¿verdad? La describen ahí, qué es lo que ustedes van a hacer. Por ejemplo, eh, voy a poner como ejemplo mi actividad, ¿sí? La que yo hice con la carta. Ah, bueno. Eh, eh, digamos, en la primera viñeta yo escribiría que lo primero que hice fue decirles a ustedes que les podía adivinar la carta, ¿verdad? Con 5 preguntas. Bueno, ¿cuál fue el siguiente paso? Seleccionar a uno de ustedes para que escogiera una carta. Luego lo que hice fue enfocarles en pantalla las posibilidades que tenían ustedes para escoger y decirles, bueno, ahora sí, escojan una carta, ¿verdad? Luego, pues procedí a darles un tiempo para que ustedes pudieran escoger, o para que la persona pudiera escoger una carta, ¿sí? Luego de eso, procedí a hacerles diferentes preguntas para poder adivinar la carta, preguntas cómo y escriba ahí, ¿verdad? ¿Qué color es la carta? ¿O qué figura es la carta? ¿Qué número es la carta? ¿Sí? Entonces voy describiendo todo lo que yo hice en este caso, lo que hice durante el video, ¿verdad? Aquí paso a paso, ¿verdad? Sí, lo que hice primero, luego lo siguiente, luego lo siguiente, y luego lo siguiente. Y por último, sería la explicación creativa de la actividad, es decir, la explicación de cómo funciona el truco de magia en su actividad y luego la explicación científica de cómo funciona o cómo se incluye la matemática en su actividad. ¿Sí? Rick, perdone, ¿Sí? en el video se puede develar también el truco, ¿verdad? ¿Sí? Ah, bueno. ¿Sí? Ok. Se debe, de hecho se debe. Se tiene que develar el Ajá, truco al final de cuentas. se tiene que decir. Sí, correcto. Muy bien. Bien, ¿tienen alguna otra duda para aclararla de una vez ¿Se antes de pueden proseguir? incluir, se pueden incluir ahí a estudiantes para que participen en el video al momento de hacer toda esta situación? Sí, si ustedes tienen la posibilidad, sí, estaría buenísimo. Sí se puede. Bien, como les digo, la evaluación ya va con su respectiva rúbrica, las dos, excepto el informe. ¿Por qué el informe no va con rúbrica? Bueno, porque el informe es un poco más cualitativo, ¿verdad? Porque si lo ven descripción, ven explicaciones, ¿verdad? Entonces, son tipologías que yo califico también mediante el video, ¿verdad? Prácticamente el video es la propia rúbrica del informe. Entonces,
por eso no tiene una rúbrica como tal, ¿verdad? Y más bien esto es una lista de cotejo, ¿verdad? O se podría calificar como una lista de cotejo, viendo que contenga todos los aspectos, ¿sí? Pero también vale 30 puntos el informe, ¿sí? Como les digo, se suman las 3 notas, se promedian y a partir de eso ustedes obtienen una calificación. Muy bien. Si tuvieran dudas, me dicen y yo con mucho gusto les doy solución ahí a sus dudas. Licenciado, buenos días. Buenos días, dígame. Con una pregunta, perdone, tal vez ese espacio no lo escuché yo. Esta sería una tarea, perdón, sería el trabajo final. Sí, esa es la evaluación final, correcto. Bueno, ya las instituciones ya las escuché todas, pero ya no escuché. Ah, ya. Muy Sí, amable, es la gracias. evaluación final. La evaluación final, miren, yo entiendo que ustedes tienen muy probablemente su seminario, la entrega de su seminario, no sé si la tienen el otro sábado, ustedes me dicen. La presentación de nuestro seminario LIC es el domingo 30 de octubre. Domingo 30. Ah, ya, va, muy bien. Entonces, les voy a dejar igual la tarea de la evaluación final para el 22. ¿En qué horario? Como entiendo que puede ser que todavía estén algunos muy atareados y estudiando para los finales, ¿verdad? Entonces, no les voy a dejar para el horario de clases porque puede ser que en ese horario tengan examen y que, bueno, cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, lo voy a dejar por la tarde. Lo voy a dejar a las 2 de la tarde, ¿de acuerdo? Sábado a las 2 de la tarde es la última fecha, o la última hora para entregar la evaluación. Si ustedes la pueden entregar antes, entreguenla antes. En la, digamos, en la tarea que tienen que subir ustedes, bueno, tienen que subir su línea del tiempo, o sea, un documento con la línea del tiempo, un documento con su informe y un link del video, ¿sí? Serían esas 3 cosas. Ah, por cierto, hasta abajo ¿cómo se llama? Del documento, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero había una parte que decía nombre completo. Si ustedes lo hacen todo en una sola hoja, digamos, o en un solo documento, no es necesario que pongan carátula, sino únicamente que pongan su nombre completo hasta el final. ¿Por qué? Bueno, porque yo ya los identifico a ustedes en el listado y o sea, solo me sirve para identificarlos, ¿verdad? Pues con que pongan su nombre completo es suficiente para mí para poder saber de quién es el trabajo y asignar los puntos, ¿verdad? Entonces no es necesario que pongan carátula, simplemente su nombre hasta abajo, su nombre completo y listo. Si ustedes hacen 2 documentos, es decir, uno para el informe y uno para la línea del tiempo, pues en los 2 documentos su nombre está hasta abajo. Y en el video, por favor, preséntense para que yo sepa quiénes son, ¿verdad? El video tiene que comenzar con ustedes presentándose, ¿verdad? O sea, diciendo su nombre, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra duda? Licenciado, buen día. Fíjese Buenos que yo días. antes de las 7, ¿qué le puedo decir? Menos 5 minutos estuve intentando ingresar, pero Ajá. ingresé a las 7:10, no sé si era mi señal. Ajá. Entonces ya ingresé tarde, pero no fue porque quisiera, ¿verdad? Solo la duda. El video es en base al el ejemplo que usted dio de las cartas o puede ser otra cosa. No, tiene que ser otro. Muy Tiene bien, que ser solo eso otro. tenía duda, licenciado. Ah, Gracias. muy bien. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Buenos días, Lick. Buenos días. La duda que tengo, no podemos negociar el día de la entrega de la evaluación, no puede ser domingo o lunes. Fíjense que no, porque el día de evaluaciones es el 22. Es el día Ah, es el día asignado para los finales. bueno, esa duda Sí. tenía. Pensé que sí se podía cambiar, por ejemplo, para ¿qué le diré yo? Para el sábado, tan siquiera a medianoche, así como lo ha hecho siempre. Ah, bueno, eso sí. Para sábado, sí. Eso sí. Sábado, lo puedo dejar sábado a las 11. Ajá.
Sí, eso sí puede. Gracias, bueno. licenciado. Gracias, Lick. Vaya, muy bien. Muy bien. ¿Alguna otra duda? El tema acá es libre, ¿verdad? Sí, el tema es libre. Ustedes escogen qué es lo que desean hacer. Bien. Si les surge alguna duda de esto después, pueden preguntarme, ya sea en WhatsApp, si estamos en reunión todavía, pues me lo pueden hacer en reunión. Muy bien. Voy a comenzar entonces con el taller de juegos de mesa y su aplicación en la matemática. Bueno, antes de comenzar el taller, es importante que, bueno, yo divido los juegos de mesa en 3 partes o en 3 tipos que tienen relación con la matemática. Hay juegos puramente de matemática, ¿sí? Si ustedes quieren, ahí pueden apuntarlo. Juegos puramente de matemática, ¿verdad? Vamos a ver algunos ejemplos. Hay juegos que tienen que ver con matemática, ¿verdad? O sea, que tienen algo de matemática en esos juegos, ¿sí? Y hay juegos que son, digamos, que no tienen nada que ver con matemática, pero se puede hacer alguna relación con la matemática. De hecho, nosotros vamos a ver los 3 tipos eh, de esos juegos, ¿verdad? En lo que vamos a ver del taller. Más o menos tengo 1 hora para el taller, entonces, pues creo que es bastante, sí, creo que es suficiente para, para mostrarles algunos juegos. Bien, entonces son esos 3 tipos, ¿verdad? Juegos que ya tienen matemática incluida, juegos que tienen alguna relación con la matemática y juegos que no son precisamente de matemática, pero sí se puede extraer algún tema de matemática, ¿verdad? Sí, son esos 3 tipos. Bueno, voy a comenzar como siempre también se subdividen en aplicaciones del juego, ¿verdad? De hecho, hay muchos juegos que ya se conocen adaptables a temas de matemática. Por ejemplo, ¿se recuerdan que la vez pasada hicimos un Basta? Bueno, pues el Basta es un juego que se usa regularmente con letras, pero es adaptable a matemática. Así hay muchísimos juegos, muchísimos, muchísimos. De hecho, yo diría que casi cualquier juego de mesa es adaptable a un tema de matemática. Si ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, había muchos juegos de la OCA, subidas y resbalones, el propio Banco Poli, ¿verdad? Juegos así de mesa con dados se pueden adaptar perfectamente a cualquier tema de matemática. Es decir, por ejemplo, se puede hacer un Banco Poli que no sea Banco Poli, ¿sí? Sino que sea, por ejemplo, no sé, expresiones algebraicas, ¿verdad? Y entonces un tablero de mesa donde se tienen los dados y se tengan que pasar por diferentes expresiones algebraicas. Se puede hacer también con geometría, reconociendo áreas, perímetros y volúmenes. Se puede hacer con funciones, los tipos de funciones. Por ejemplo, los puntos donde podría pasar una función, ¿sí? O sea, se pueden hacer diferentes tipos, ¿verdad? De hecho, la mayoría de juegos son adaptables. Hay algunos juegos que sí son puramente de matemática y la mayoría de juegos que entran dentro de ese tipo tienen algo de matemática, ¿verdad? Y hay igual algunos juegos que se les puede extraer algún tema de matemática, ¿sí? Entonces, la mayoría entran dentro de la segunda categoría. Bien, entonces, al igual que hemos visto en ocasiones anteriores, yo voy a dividir este taller en subáreas de la matemática y vamos a empezar con aritmética. Para esto voy a voltear mi cámara y les voy a enseñar qué es lo que yo voy a estar utilizando. Bueno, voy a estar utilizando, como ven, las fichas del dominó, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para este juego, lo primero que tenemos que hacer es descartar digamos, los números de dominó que tengan el 0, ¿sí?
Ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, voy a proceder a eso. Perdón si no se mira nada en mi cámara, pero es porque estoy descartando esto, ¿sí? Ustedes para mientras pueden tener ahí lápiz y papel o pueden ir a traer lápiz y papel para la actividad que vamos a realizar ahorita. Ahora, si son así muy pilas para aritmética, porque pues vamos a empezar con aritmética, pues lo pueden hacer así en la mente, ¿verdad? Entonces descartamos todos los que tengan ceros. Vean que aquí en este como botecito tengo todos los que tienen cero. ¿Por qué? Bueno, lo que vamos a hacer es una competencia de fracciones. Y si ustedes se recuerdan, pues las fracciones las trabajamos, ¿verdad? Mejor dicho, sin el cero, ¿verdad? Vamos a trabajar con fracciones propias, ¿verdad? Pero no necesitamos el cero porque, pues, no nos sirve de mucho, ¿verdad? Porque ya sea que esté como numerador el cero, pues, el resultado va a ser cero. Y si está como denominador, es una fracción que no se puede realizar, ¿verdad? Es un imposible matemático. Entonces, por eso las descartamos. Bien, permítanme un segundo. Bien, entonces, ¿en qué consiste el juego? Bueno, ahorita les digo. Como estamos trabajando con fracciones propias, entonces si se dan cuenta, vamos a tomar siempre como referencia el número menor como numerador y el número mayor como denominador. Entonces, en este caso, ¿qué fracción sería? Dos cuartos. 2/4, ¿verdad? Muy bien. En este, ¿qué fracción sería? Un tercio. Un tercio, ¿verdad? En este caso se voltea, ¿verdad? Se va volteando porque lo que necesitamos es la fracción propia. Entonces, un tercio. En este caso, Un quinto. un quinto. Y en este, 5 quintos. 5 quintos. Vean que estos dos números, perdón, estos dos números se pueden reducir, ¿verdad? O se pueden simplificar. Este 2/4 sería 1/2 y este 5 quintos sería 1, ¿verdad? Se los comento porque siempre es importante que ustedes lo sepan para el desarrollo de la actividad. Bueno, ahora que reconocimos cómo va a funcionar nuestro juego, ¿verdad? O cómo va a funcionar descifrar cuánto vale cada fracción, les explico el juego. Bueno, van a ver algunas cartas así, volteadas, ¿verdad? Yo las voy a estar revolviendo. Voy a mostrar 3 acá, de esta manera, ¿sí? Y lo que ustedes tienen que hacer es que inmediatamente después de que yo voltee las 3, deben sumar las fracciones, ¿sí? Y deben darme el resultado. Entonces, por eso les decía que es importante que tengan ahí papel y lápiz para poder hacer la suma de fracciones y darme el resultado. Entonces, por ejemplo, si yo volteo esta y esta, ¿sí? Solo como ejemplo. Vean que esta es 2/4, esta es 4 quintos porque tiene que ser propia, entonces la puedo colocar así, y esta es 5 quintos que es 1. Entonces vean que aquí tengo que hacer la suma. Si nos damos cuenta, pues estas dos son fáciles de sumar. ¿Por qué? Porque tienen el mismo denominador, ¿sí? 5 y 5. Entonces, 4 más 5, 9. Y 5 se queda igual. Tendría entonces 9 quintos. Me faltaría sumar entonces ese 9 quintos, ¿verdad? Más 2/4, ¿verdad? Y eso ya es una suma de fracciones con diferente denominador, que sería, o bueno, daría como resultado 10, 36, 46 veinteavos, que después lo puedo reducir a 23 décimos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces 23 décimos sería la respuesta. La respuesta se da
en los términos más simples, es decir, en la fracción más ya simplificada, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Yo voy a desordenar, voy a revolver las tarjetas y a partir de ahí voy a colocar 3 en la mesa para que ustedes hagan la suma, ¿de acuerdo? Entonces, por el momento, solo para que ustedes vean que sí las estoy revolviendo, no les voy a hacer trampa. Vean. Y al azar voy a seleccionar 3, las voy a colocar en la mesa boca abajo y luego voy a girar la cámara para que ustedes la vean y a partir de ahí ya pueden empezar a realizar la suma. ¿Estamos? Muy bien, ya cayó la primera. Coloco otra y coloco otra. Recuérdense que estamos jugando sin la utilización de los que tienen 0. Bien, ahí están. Voy a empezar a voltear y a partir de ahí ustedes pueden ir escribiendo. Otra vez 2/4, ya le gustó salir. 3 tercios y 2 medios. Pueden hacer la suma. Aquí es 2/6. Licenciado, ¿será correcto 6 onceavos? ¿Cuánto? 7, Perdón. 7 onceavos. 7 onceavos. Vamos, ahorita la vamos a hacer. Ahorita la hacemos juntos. ¿Manda? 7 ¿Lo mismo? tercios, ¿no? 7 tercios. Ahorita vamos a verificar. ¿Alguien más tiene otra respuesta? Yo igual 7 tercios. 7 tercios, ajá. ¿Alguna otra respuesta? Bueno, la explicación que les voy a dar a continuación se utiliza mucho como metodología de descarte para cuando hay exámenes de opciones múltiples, por ejemplo. Vean que si yo les preguntara cuál es el resultado de esta fracción y les coloco las diferentes respuestas que ustedes me dieron, bueno, solo me dieron 2, pero por ejemplo coloco 2 más, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo yo responder a través del descarte sin tener que hacer todo el procedimiento? Bueno, por ejemplo, viendo lo siguiente. Este número es 1, ¿verdad? Y este número también es 1. Al yo sumar 1 más una fracción impropia, lo que voy a obtener como resultado es una fracción impropia, ¿sí? Cuando yo le sumo 1 a una fracción propia, obtengo como resultado una fracción propia. ¿Por qué? Por la unidad, ¿verdad? La unidad ya prácticamente me da pie a una fracción impropia. Entonces, a través de ese método de descarte, yo puedo responder que la fracción resultante de esto va a ser probablemente una fracción propia, ¿sí? Pero igual hagamos el resultado. Bueno, aquí tengo 1 y aquí también tengo 1, es decir, tengo 2. Y tengo que sumar 2 a 2/6. Bien, entonces, ¿cómo puedo hacer esa suma? Si no puedo, bueno, por ejemplo, hay diferentes formas de sumar un entero con un, perdón, con un número fraccionario, ¿verdad? O con una fracción. Entonces, lo que yo casi siempre explico es lo siguiente. Permítanme un segundo. Creo que puedo utilizar este pedazo de hoja para explicar por acá. Y lo que hago es lo siguiente. Vean que tengo acá 2/6 más 2, ¿cierto? Bueno, pero en este caso lo que tengo es 2/6 más, y voy a colocar una fracción, ¿verdad? Que también tenga el 6. ¿Cómo puedo representar yo
el 2 en una fracción que tenga el 6? Bueno, simplemente multiplico 6 por 2, que son 12, y lo puedo representar de esa manera. Entonces vean que aquí tengo 2 más 12, que es 14, y una suma de fracciones del mismo denominador, que es 6, ¿verdad? ¿Sí? Entonces lo que tengo es 14 sextos, que se puede simplificar obteniendo la mitad de cada uno, ¿verdad? Del numerador y del denominador, que sería 7 tercios, ¿verdad? Entonces ya se dieron cuenta que 7 tercios es la respuesta correcta de, eh, de la fracción que nos salió, ¿sí? Entonces 7 tercios sería la respuesta correcta. ¿Hacemos otro? Licenciado, perdone, ¿de dónde le ¿Sí? salió el 12 después del 6, del 2 sextos? ¿De dónde le salió el 12? Ah, el 12 sale de una fracción equivalente. Yo quiero hacer una fracción equivalente al número 2, ¿sí? A este número 2. ¿Cómo hago esa fracción equivalente? Bueno, yo puedo hacer cualquier fracción equivalente, ¿verdad? Por ejemplo, 4 medios, 2 dividido 1, ¿sí? 8 cuartos, ¿sí? Yo puedo hacer cualquier fracción equivalente, pero yo quiero que esa fracción equivalente tenga cierta característica para que puedan ser sumadas estas dos, ¿verdad? Y que tengan el mismo denominador. El denominador tiene que ser 6. Entonces necesito una fracción equivalente a 2, pero que tenga como denominador el 6. Ahora, Macarena, Entonces, entonces 6 por 2, perdón, 6 por 2 es 12, ¿verdad? Para que 12 dividido 6 me dé 2 otra vez. Entonces es una fracción equivalente del 2. Ujú. sí, sí, licenciado, ya le entendí. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? De hecho, digamos, esa aplicación de las fracciones equivalentes se utiliza o sirve muchísimo, mejor dicho, porque casi no se utiliza para resolver fracciones, ¿verdad? Bien, hagamos una última y paso con la siguiente actividad. Entonces, ahí pueden ver ustedes que estoy revolviendo para que no les haga trampa. Y voy a ir colocando las tres. ¿Sí? Yo tampoco las estoy viendo, así que estamos en las mismas. Ahí están. Muy bien. Entonces voy a ir levantando una por una y pueden ir ustedes realizando la fracción. Vean, pues siempre nos sale ahí un 1. Bien, entonces es 5 quintos. En este caso sería 4 quintos. Y en este caso sería 5 sextos. ¿Cuál sería entonces el resultado? Cuando tengan la respuesta me la pueden dar.
¿Ya tienen la respuesta? Todavía no. $79.30. Ujú. ¿Alguien que tenga alguna respuesta distinta? Lo mismo, Lick, a menos que se convierta a número mixto. Ajá, también se puede, sí, se puede convertir en número mixto, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Sí, es 79/30. Y vean que sucedió casi lo mismo, bueno, en términos de contexto y contenido, sucede lo mismo, ¿verdad? En el caso de que cuando se le suma una unidad, se vuelve una fracción impropia, ¿verdad? Pasó tanto con el ejemplo que hicimos de primero y pasó también con este, ¿verdad? Que cuando se le sumó uno, pasó a ser una fracción eh, propia, ¿verdad? Bien, entonces ese sería el juego que traigo para aritmética, ¿verdad? Con fracciones. Voy a pasar entonces para el juego de álgebra. Este es un juego que no lo vamos a hacer, sino que solo va a ser la parte explicativa, ¿sí? Y quiero explicarles, por ejemplo, cómo se juega Basta. Yo tengo aquí algunas tarjetas. Ustedes pueden ver ahí, pueden leer, ¿verdad? Ahí dice pueblo, municipio o departamento. Cada tarjeta trae su propia característica. Dice, se ha visto en televisión, algo que hay cerca de aquí. Hay diferentes, ¿verdad? ¿Sí? Vegetal, fruta o verdura. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se hace con eso? Bueno, se utilizan estas tarjetas y se utiliza este tablero. Como se pueden dar cuenta en este tablero, pues hay diferentes letras, pero aquí hay una indicación muy importante. Vamos a ver. Bueno, creo que ahí está. Dice, una de las puntas de la flecha giratoria indica una consonante o una vocal. Entonces, el truco es que se puede utilizar una consonante o una vocal, ¿verdad? ¿Sí? Según lo que yo indique en la flecha y según lo que se indique en las instrucciones, ¿verdad? Y luego en esta instrucción dice la letra N, Q, X, Y y Z tienen doble punto. Entonces, ¿cómo podemos utilizar nosotros esto para poder realizar un basta, pero con expresiones algebraicas? Bueno, primero lo que tendríamos que crear es acá una ruedita. En lugar de vocales, por ejemplo, tendríamos que tener números. Y en lugar de, bueno, en este caso, en lugar de consonantes, podríamos tener letras que puedan tener relación, digamos, con el álgebra, las letras más utilizadas en el álgebra, por ejemplo, X, Y, Z, T, en algunos casos R también se utiliza bastante, ¿verdad? Letras que sean conocidas en el álgebra, ¿verdad? O que sean más utilizadas. Pueden haber vocales, por supuesto, A, B, C, que también se utiliza mucho. La E también se utiliza mucho. Aunque la E mejor no ponerla porque se puede confundir con el número E, ¿verdad? Pero bueno, entonces ustedes escogen qué van a colocar y, por ejemplo, a qué números, en este caso números, no letras, le van a dar doble punto, ¿verdad? Puede ser que sea un número muy difícil de trabajar, como el 7, como el 8, ¿verdad? Que son a veces números un poco complicados para hacer operaciones, ¿verdad? Creo que son los que más se le complican a los estudiantes, ¿sí? Entonces, a esos, por ejemplo, se les puede dar el doble de puntos. Ahora, ya creamos nuestro tablero, números y letras, ¿verdad?
¿qué es lo que vamos a hacer? En lugar, por ejemplo, aquí de colocar descripciones, ¿verdad? No vamos a colocar descripciones, sino que lo que vamos a colocar son operaciones, ¿sí? Si se recuerdan del basta que hicimos nosotros la vez pasada, pues colocamos suma, resta, multiplicación, raíz cuadrada, ¿verdad? Operaciones conjuntas, operaciones no conjuntas, sino que habían varias operaciones, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en estas tarjetas lo que van a ver son ese tipo de operaciones. Por ejemplo, suma, ¿verdad? Suma, resta, multiplicación, división, raíz cuadrada, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso solo vamos a trabajar expresiones algebraicas lineales, ¿verdad? O sea, no van a haber cuadráticas. Pero sí pueden haber, por ejemplo, operaciones combinadas, ¿sí? Suma y multiplicación, resta y división, puede haber suma, resta, división y multiplicación, o sea, las 4, ¿verdad? Ustedes pueden ir colocando acá. Y lo que es este juego se juega de la siguiente manera. En este caso están todas las tarjetas volteadas así, y lo que se hace es seleccionar 5, ¿sí? Se seleccionan 5, se voltean y se determina, por ejemplo, cuáles van a ser las instrucciones a seguir, ¿verdad? Tenemos estas 5 instrucciones. Luego se procede a girar la ruleta y determinar si es con la letra, en este caso, por ejemplo, la E o con la letra D, que tiene que empezar para la palabra para responder estas preguntas, ¿verdad? O estas indicaciones. Ahora, ¿cómo lo pueden hacer ustedes ya con álgebra? Bueno, supongamos que estas son operaciones. Entonces, como tampoco tenemos tanta variedad de operaciones, vamos a colocar solamente 3. Entonces, supongamos que esta es suma, resta y multiplicación. Entonces, yo le doy vuelta a mi ruleta y, por ejemplo, me indica el número 1. Voy a tomar en cuenta que este es el número 1 y la letra C, ¿sí? 1 y C. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para que me dé como resultado 1 y C? ¿Se podrá responder 1 más C? No, ¿verdad? No es correcto, porque 1 más C no es igual a 1C, ¿sí? En la resta, ¿qué podría restar? ¿Verdad? No se puede hacer 1 menos C o C menos 1, ¿verdad? No se puede. Entonces, si se dan cuenta, pues con álgebra tiene un poco más de grado de complejidad que como lo vimos anteriormente en aritmética, ¿sí? Entonces, vean que pues se puede ir complicando cada vez que nosotros saquemos cierto número o cierta letra, ¿verdad? Y dependiendo de las operaciones que tengamos que hacer. Entonces, podrían ustedes adaptar, y aquí era donde quería llegar también, de la adaptación, ¿verdad? De la adaptación del juego. Vean que este no es un juego de matemática, de hecho es un juego de letras. Pero, aunque no tenga nada que ver con matemática, sí se puede adaptar a algo de matemática, ¿verdad? Como lo que les acabo de explicar. ¿Sí? Bien, ¿tienen alguna duda? ¿No? Perfecto. Bien. Vamos a ver entonces otro juego. Permítanme un segundo. Bueno, vamos a ver otro juego. Este juego se llama Blocus. No es un juego que se utilice, digamos, mucho, que sea muy conocido, pero creo que sí es una buena, sí es un buen elemento para poder utilizarlo. Solo que si es algo grande, ahorita lo estoy preparando, permítanme un segundo.
Bueno, ahora sí voy a cambiar la cámara. Vean, Blocus consiste en este tablero, ¿sí? Y consiste en estas piezas. Puede ser para 2, 3, 4 jugadores como máximo, ¿verdad? ¿Y en qué consiste? Bueno, consiste en que, por ejemplo, yo soy de rojo, ¿verdad? Y tengo esta pieza. Entonces, voy seleccionando cada pieza y la voy colocando. Cada jugador debe comenzar desde cualquier lugar, ¿verdad? Puede comenzar desde cualquier lugar. Pues, por ejemplo, yo voy a comenzar desde acá. Bien. Los siguientes jugadores van colocando sus piezas. Por ejemplo, después, digamos que sigue el verde. Y el verde la coloca por acá. Entonces, ahora toca el turno de rojo, ¿verdad? Entonces, el juego consiste en que yo voy a ir colocando estas en una esquina de mi propio color. Puede ser en esta esquina, ¿verdad? Puede ser en esta esquina, pero no puede ser así, ¿sí? No pueden estar pegadas. Tienen que estar junto con su esquina, así. Y también puedo utilizar la esquina de otro jugador, pero siempre y cuando estén pegadas a una esquina de mi propio color, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo puedo colocar esta de esta manera. Luego, por ejemplo, le tocaría al verde. El verde puede seleccionar esta y colocarla así, ¿verdad? Luego voy con el rojo, tomo otra, ¿verdad? Las piezas no son seleccionadas al azar. Es decir, yo observo mis piezas, ¿verdad? Y determino qué pieza quiero utilizar. Yo ahorita lo estoy seleccionando al azar solo por demostrar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, luego voy con esta pieza, ¿verdad? Esta pieza puede ir acá, ¿verdad? Perfectamente, no se sale del tablero. Puede ir aquí, ¿sí? Puede ir aquí también, por ejemplo, ¿sí? Y la puedo ir colocando donde yo quiera. Bien, entonces, por ejemplo, la puedo colocar acá, ¿sí? ¿Cuál es el sentido del juego? Aquí les voy a mostrar todo el tablero para que ustedes lo vean. El sentido del juego es, primero, terminarse todas las piezas. Aparte de terminarse todas las piezas, es tratar de ocupar el máximo territorio y tratar de ir eliminando territorio del rival, ¿verdad? Por ejemplo, acá yo puedo ir colocando esta, y si se dan cuenta, pues ahí va a haber en algún momento en el que se van a chocar, ¿verdad? Y a partir de ahí ya comienza como el sentido del juego, en donde yo lo que tengo que hacer es tratar de ocupar todo el espacio, ¿sí? Bien, ¿qué cosas o qué aspectos de geometría, verdad, ven ustedes en esta parte? ¿Qué aspectos de geometría podríamos encontrar en este juego? ¿Alguna opinión? ¿No? Bueno, la primera parte que encontramos de geometría es la puesta en escena de la geometría regular o irregular, o de las figuras geométricas regulares e irregulares. Vean que todas estas figuras son figuras
eh, irregulares, ¿verdad? ¿Sí? No poseen una simetría como tal. ¿Qué sí poseen y por cómo están distribuidas? Poseen una figura regular, como es el cuadrado, ¿verdad? Que es el que se utiliza como guía. Además de eso, se pueden ver aspectos también como el perímetro y el área. Por ejemplo, dependiendo de las figuras que yo utilice acá o acá, puedo utilizar perímetro, ¿verdad? Y área para determinar quién está ocupando el mayor espacio, ¿verdad? Sí, puede ser que un perímetro sea más grande, ¿sí? O que se vea más grande, pero puede ser que el área sea distinta, ¿verdad? Bueno, así mismo puedo ver otro tipo de matemática como la lógica matemática, ¿verdad? Que en este caso lo que me indica es eh, cómo debo ir yo ocupando los espacios, con qué tipo de piezas. Por ejemplo, yo sé que piezas más grandes como esta o como esta, ¿verdad? Perdón. O como esta, me permiten ocupar un poco más de espacio en cualquier parte de mi territorio, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que conviene? Estar utilizando piezas grandes al inicio, utilizarlas al final, dónde utilizarlas, cómo utilizarlas, a qué dirección o en qué dirección utilizarlas, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces también eso me permite mi capacidad espacial, ¿verdad? Me permite, bueno, aplicar la capacidad espacial en este caso, ¿verdad? En este tablero. Ajá. Muy bien. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Bien, este juego pues sería interesante, por ejemplo, jugarlo de manera que pues ustedes pudieran participar, ¿verdad? Lamentablemente pues estamos en virtual, pero igual les quería hacer como la demostración. Bien, como se dan cuenta pues es un tablero bastante grande, por eso es que está aquí un poquito complicado, pero bien. Bien, lo siguiente que vamos a ver es funciones. Bueno, ustedes se preguntarán qué juego hay para funciones. Bueno, si ustedes se dan cuenta, pues los juegos de mesa van a un contenido en específico, ¿verdad? Si ustedes, por ejemplo, en el primer juego que fue de aritmética, pues fue el contenido exacto que vimos fue suma de fracciones. Claro, eso incluía otro tipo de contenido, por ejemplo, comparación de fracciones, fracciones propias, impropias, ¿verdad? Equivalencias entre fracciones, ¿verdad? Sí, incluía otros temas, pero estos eran como presaberes. El tema en concreto era suma de fracciones. En el segundo tema eran expresiones algebraicas, operaciones con términos algebraicos, ¿verdad? En este tema podríamos nosotros enfocarnos en una sola cosa. Por ejemplo, área, ¿verdad? En un solo tema que sería área o en un solo tema que sería perímetro, ¿verdad? Entonces, todos los juegos van enfocados a un solo contenido. Claro, como les repito, pues todos los contenidos necesitan presaberes, ¿verdad? Pero van enfocados a un solo contenido. Entonces, ¿cómo podemos ver funciones nosotros? Bueno, podemos ver funciones de la siguiente manera. Y vamos a ver solamente el concepto de función. Para esto voy a estar utilizando esta caja de cartas o de póker para que ustedes la vean ahí, ¿verdad? Bien. Entonces, aquí tengo yo las cartas. Ahorita les voy a mostrar en pantalla.
Bien. Y bien, para que ustedes lo puedan ver, ahí estaría mi mesa, ¿verdad? ¿Sí? Bien, ¿en qué consiste el póker? Bueno, el póker consiste en lo siguiente. Yo al azar tomo 3 cartas. ¿Sí? Ahí está, 3 cartas. Y le doy la vuelta. ¿Sí? Previamente a cada participante, yo también le he dado algunas cartas. Por ejemplo, supongamos que yo tengo, perdón, estas dos. ¿Sí? Entonces lo que yo tengo que hacer es comparar estas cartas con las que yo tengo y ver si de alguna manera pueden casar para que yo pueda tener una mano ganadora. Vean que hay diferentes tipos de formas, ¿verdad? De hacer alguna combinación en el póker, ¿verdad? Puede ser una escalera de color, puede ser el propio póker, ¿verdad? Y significa tener cierto tipo de cartas en mi mano. No voy a explicar en sí cómo se juega el póker, ¿verdad? Solo quiero explicar la parte matemática, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta acá, no hay alguna carta que me funcione, ¿verdad? Porque vean que este es un 2 y este es un 5. Y acá lo único que tengo es un 8 y un 6. Entonces, en el póker hay diferentes estrategias que yo puedo estar utilizando, ¿verdad? Por ejemplo, puedo estar utilizando alguna estrategia como intercambiar cartas, cambiar cartas con el mazo, ¿verdad? Pero acá tengo que tener entonces algo que me sirva, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué me puede servir para que yo pueda tener alguna posibilidad de ganar? Bueno, por acá lo único que me puede servir es, por ejemplo, tratar de sacar acá un 5 y otro 5, ¿verdad? Por acá, para tener 3 5 por lo menos, ¿verdad? Que no se hace mucho, pero por lo menos ahí podría ir viendo, ¿verdad? Bien, entonces veamos. Un as rojo y un 2 de tréboles. Bueno, aquí, por ejemplo, lo único que podría hacer es combinar estos dos, pero la verdad es que no me sirve de nada, porque la mayoría de combinaciones que se pueden hacer en el póker para tener alguna posibilidad van entre 3 y 4 cartas. Las primeras, ¿verdad? Las más sencillas. Luego, pues pueden seguir algunas otras, ¿verdad? Pero las más sencillas van entre 3 y 4 cartas. Y como aquí solo tengo 2, ¿verdad? De estas dos, la verdad que no puedo hacer mucho, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se desarrollaría un juego, verdad? Bueno, voy a revolver todas las cartas. Y para eso se utilizan también estas moneditas, ¿verdad? Como siempre, la de 50 es la más grande, 25 es la más pequeña, y luego sigue la de 10, luego sigue la de 5, y luego sigue la de 1. Solo voy a utilizar una de cada una, solo como ejemplo, ¿verdad? Entonces, lo primero que se hace es repartir. Se puede jugar póker de 2 o póker de 3, ¿verdad? Es decir, repartiéndome 2 o 3 cartas. Yo me voy a repartir 3, ¿verdad? En esta ocasión. Entonces vean que estas son mis 3 cartas, ¿verdad? 7 de corazones, 7 de tréboles y 2 de diamantes. Bueno, la verdad que no es una mano tan mala. Si en algún caso yo puedo armar algo por acá.
Puedo armar varias manos. ¿Cómo así varias manos? Bueno, lo que puedo hacer es, por ejemplo, armar varias, digamos, varias combinaciones entre las cartas que pueda tener yo y que puedan aparecer por acá, ¿sí? Entonces, vean que esto es lo que tengo yo para apostar, ¿verdad? En la primera mano, tomo 3 cartas, que serían estas, ¿verdad? Vean que tengo 2 6 de corazones, perdón, 2 6, uno de corazones y uno de diamantes. Aquí la única combinación que podría hacer sería esta, ¿verdad? 6 y 7. A partir de eso, pues no puedo hacer nada más. Y aquí es donde la persona pregunta, ¿verdad? Si se desea apostar. En este caso, ¿qué harían ustedes? Teniendo estas cartas y teniendo estas cartas en la mesa. ¿Qué creen ustedes que sería lo correcto? ¿O qué decisión tomarían ustedes? ¿Alguna idea? ¿No? Bueno, por ejemplo, aquí lo recomendable sería no apostar, ¿verdad? Cuando uno decide no apostar, sale del juego. Sus cartas le mantienen ahí, ¿verdad? Pero ya no sigue jugando, sino que solo se queda como un observador. A eso se le llama pagar por ver. Igualmente tiene que pagar, pero no es una apuesta, sino que solo paga para poder seguir en el juego, ¿verdad? Sí, aunque no vaya a jugar. Entonces yo daría uno, ¿verdad? Bien, veamos entonces cómo seguiría el desarrollo del juego para saber si me combino o no. Solo ver. Vean, una Q. La verdad que la Q para las cartas que teníamos no nos servía para nada. Una Q de corazones no nos servía para nada. Luego preguntan otra vez si se desea seguir. Como yo ya pagué por ver, ya no tengo que volver a pagar, ¿verdad? Entonces solo sigo viendo el juego. Y luego la siguiente carta, veamos, es un 3 de diamantes. Bueno, esta carta tampoco me servía mucho, ¿verdad? Lo único que podía hacer era combinarlo con el 2, pero 2 cartas no hacen nada, ¿verdad? Entonces, tenía 2 pares, a eso se le llama par, ¿verdad? Bueno, a esto, ¿verdad? Mejor dicho, 2 pares, otros 2 pares acá, y bueno, aquí no tengo nada, ¿verdad? Entonces, solo tenía 2 pares. La verdad es que no tenía mucho. Y probablemente a alguien con otro tipo de cartas hubiera ganado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué pasa? Si todos pagan por ver, ¿verdad? Si todos pagan por ver, pues solo se desarrolla el juego y se termina. Si alguien sí se queda, ¿verdad? Apostando, pues ya cuando solo queda una persona apostando, esa persona automáticamente gana si tiene algo con que ganar, ¿verdad? Que regularmente sí. Y si no, pues entre las 2 personas que tengan la mejor mano, pues esas personas ganan, ¿verdad? Aquí también es por puntos. Cada mano o cada tipo de mano tiene diferente valor de puntos con el cual pueden ir acumulando. Bien. Entonces, de este juego, ¿cómo pueden ustedes ver las funciones? Bueno, ahora les explico. Vean que el concepto de función es algo que puede funcionar o que puede ser evaluado en función de otra cosa, ¿verdad? Y precisamente eso pasa con el póker. En función de qué puedo yo ganar o puedo yo perder. Bueno, en función primero, depende de varias cosas, ¿verdad? Primero, las cartas que yo tenga, ¿verdad? ¿Sí? Segundo, las cartas que pongan acá, ¿sí? Tercero, las cartas que vayan saliendo. Cuarto, si hay un intercambio, la carta que me intercambien o la carta que yo intercambie, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vean que este juego funciona en muchísimas variables, ¿verdad? Y de hecho, ese es el concepto de función.
¿verdad? Que algo dependa de otra cosa, ¿verdad? Por eso hay una variable independiente y por eso hay otra variable independiente, ¿verdad? Por ejemplo, yo podría hacer la analogía con este juego. Una variable dependiente es el tipo de carta que saquen, ¿verdad? Porque el tipo de carta que saquen depende de quién la saque, depende de cómo hayan hecho la repartición de las cartas, ¿verdad? De cómo hayan ordenado las cartas previamente, ¿verdad? Que puede ser un ordenamiento al azar o un ordenamiento intencionado, ¿verdad? De eso va a depender, ¿verdad? Todas esas serían variables independientes, ¿verdad? Y se puede hacer la analogía entonces con el concepto de función, ¿sí? Bien, ¿tienen alguna duda? Sí, sí, licenciado, buen día a todos los compañeros. Pues sí, Buenos a días. manera tal vez de agregar algo ahí, pues Ajá. yo veo muy, muy atractivo todo eso, en el sentido de que al estudiante pues le llama la atención en los juegos. La única situación es de que, digamos, por ejemplo, cuando hablamos de cartas, cuando hablamos de póker y otro tipo de juegos, a veces hay que introducirse más en el juego para poder entenderlo y para poder más que todo dar a conocer la aplicabilidad a la matemática. Entonces, en mi parte, pues, eh, me cuesta mucho jugar póker, digamos, me cuesta mucho jugar ese tipo ya de juegos, pero sí, llama la atención. Entonces, lógicamente, el compañero, el estudiante que tal vez no se involucra en eso, pues quizás no le va a llamar la atención. Usted tiene toda la razón, por ejemplo, en funciones. Funciones, hay una variable dependiente, una variable independiente, y entonces, lógicamente, cuando uno va a jugar este tipo de juegos, pues va a variar, digamos, el valor de una carta en relación a la otra. Entonces, la cuestión está de que, pues, ahí sí que hubiese sido bueno algo más presencial, ¿va? Ahí sí que tocarlo, verlo. Y, como no, ¿va? Jugarlo. Al menos me llama mucho la atención querer aprender, pero no puedo, no puedo. Entonces, pero sí, cuando usted dijo funciones, híjole, y aquí cómo se le hace, dije, "Bueno, ¿por qué? Porque a mí me gusta mucho trabajar esas funciones con los estudiantes. A veces hay docentes que pasan por alto ese tipo de temas, pero a mí me gusta mucho trabajarlo. Y entonces ya cuando usted vio el tema de funciones con este tipo de juegos, pues me llamó la atención. Solamente gracias, Alex. Sí, de hecho, bueno, la verdad que para jugar los diferentes juegos que hay con cartas es un tiempo. De hecho, yo le diría que necesitaríamos una clase para poder aprender a jugar póker. Yo no soy experto tampoco, ¿verdad? No les voy a mentir, no soy experto, pero sí sé más o menos, ¿verdad? Entonces, sí se necesita bastante tiempo y bastante atención también para poder aprender póker. Lamentablemente, pues ahorita no contamos con el tiempo, pero sí, como usted dice, sí es bueno, por ejemplo, este es un conocimiento previo que tienen que tener los estudiantes, ¿verdad? Saber cómo es el juego para poder aprenderlo y para poder desarrollarlo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, sí hay juegos que ustedes ya saben, como el dominó, ya lo conocían, eh, Basta también ya lo conocían, Blocus tal vez no lo conocían, pero es un poquito más fácil de aprender. Como todo juego, ¿verdad? Al final la práctica es lo que hace la diferencia entre saber el juego y no, ¿verdad? Practicarlo, jugarlo bastante. Entonces, pues igual con este, ¿verdad? Como les digo, mi intención era más hacer la relación entre eh, cómo podía ser el desarrollo del juego y la relación que tenía con las funciones que enseñarles el juego, ¿verdad? Porque enseñarles el juego, como les digo, sí llevaría bastante tiempo, sí es un poco complicado, más que todo por las diferentes combinaciones que pueden haber. Y de hecho, este juego, bueno, los juegos de cartas
sirven bastante como para estadística y probabilidades, por ejemplo, la combinatoria, la permutación también, de cuántas maneras diferentes puedo ir ordenando las cartas para que funcionen, ¿verdad? ¿Sí? Cuando importa y cuando no importa el orden. Bien, permítanme un segundo. El último juego que vamos a ver es de etnomatemática, pero no una etnomatemática como la conocemos regularmente, que es, por ejemplo, números mayas y números, operaciones con números mayas o el calendario maya. No, sino que es una etnomatemática no combinada. ¿Cómo así una etnomatemática no combinada? Pues una matemática no combinada significa que vamos a ver matemática y vamos a ver cultura, en este caso maya, ¿verdad? O sea, vamos a ver matemática y así, no junta, pero sí relacionada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ahorita les explico. Ahorita estoy colocando las cosas para el juego. Y creo que ya todos conocen cómo se juega esto, ¿verdad? Ahorita lo van a ver ustedes. Permítanme un segundo. Ya me queda poquito tiempo. Muy bien. Vamos a ver. Bueno, quiero comentarles que este juego es uno de los juegos que más me gusta como eje interdisciplinario de la matemática. ¿Cómo así eje interdisciplinario? Bueno, que se pueden ver distintos temas de distintas áreas en un solo juego y que además de eso le podemos incluir matemática. Vean. Banco Poli, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a ver etnomatemática, o bueno, en este caso, matemática y cultura maya? Bueno, ustedes se van a preguntar, ¿cómo vamos a ver eso en un Banco Poli? Bueno, matemática lo podemos ver en diferentes aspectos, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros podemos cambiar un poco las reglas de este juego para poder ver en realidad etnomatemática, ¿verdad? Bueno, yo voy a tirar los dados, supongamos que en este caso me salió 9 y yo soy el color rojo. Entonces voy a avanzar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perdón, aquí, en Chimaltenango. Bueno, como caí en Chimaltenango, va a haber una regla especial, ¿verdad? Que en este caso yo no lo puedo comprar si yo no digo alguna característica cultural de Chimaltenango. Por ejemplo, puedo tener diferentes preguntas. ¿Cuál es el idioma más hablado por la población? ¿Cuál es el perímetro del departamento? Aquí no voy a preguntar por la cabecera porque si se dan cuenta aquí está la cabecera, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos municipios tiene? Mencione 2 municipios de ese departamento, ¿verdad? Y en esa medida yo puedo ir conociendo la cultura, ¿sí? De cada país, perdón, de cada departamento, ¿verdad? Por ejemplo, si yo lo quiero comparar, por ejemplo, con la cultura maya, ¿qué vestigios mayas hay en esa población, en ese departamento, ¿verdad? Y después de responder la pregunta correctamente, ya se puede proceder a comprar el departamento. ¿Esto qué involucra a los estudiantes? Bueno, involucra a que conozcan el país prácticamente, ¿verdad? A que conozcan la cultura de cada departamento. Ellos no saben, ¿verdad?, qué departamento les va a tocar. Puede ser que de todos los departamentos que puedan existir, ellos sepan algunos, ¿verdad? Pero ahí es donde entra la matemática, ¿verdad? ¿Qué probabilidad hay de que les toque los departamentos que ellos estudiaron? Supongamos, ¿verdad?, que ellos dijeron, bueno, yo voy a estudiar un departamento, ellos ya conocen el tablero, ¿verdad? Y ellos dicen, yo voy a estudiar uno de cada color, ¿sí? Voy a estudiar uno de cada color. Quiere decir que, por ejemplo, del amarillo estudiaron, supongamos, dijeron, bueno, es muy probable que me salga en la primera el 2 o que me salga el 3. Entonces no voy a estudiar a Huehuetenango, sino que voy a estudiar a Quetzaltenango y a Alta Verapaz, ¿sí? Bien, de acá es más probable que me salga cualquiera, ¿verdad? Pero muy, muy, muy probable sale Quiché
o Chimaltenango, Izabal casi no sale. Pero entonces voy a estudiar el que me queda más lejos, por ejemplo, Chimaltenango. Del rojo voy a estudiar el progreso, porque, por ejemplo, Petén, yo sé bastantes cosas de Petén, ¿sí? Y así sucesivamente se va con uno de cada departamento. Ahora, ¿cuántos departamentos son? Eso sí lo tienen que saber. ¿Cuántos departamentos son en Guatemala? 22, Lick. 22, ¿verdad? 22 departamentos. Ajá. Entonces, como él estudió uno de cada color, quiere decir que estudió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Estudió 8 de 22. Entonces, como estudió 8 de 22, teóricamente, ¿cuál es la probabilidad de que acierte a uno? ¿8 de 22? Es 4 de 11, ¿verdad? 4 de 11, que es aproximadamente 42, 43 por ahí, 43%. Si se dan cuenta, es una probabilidad más o menos alta, ¿verdad? De estudiar uno de cada color, ¿verdad? Claro, estudiarlos todos sería asegurarse que puede comprar cualquiera. Ahora, esa es la probabilidad teórica, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la probabilidad experimental? Bueno, por ejemplo, si él estudió Chimaltenango y le salió 9, la vas a ver. Ahora, supongamos que este ya pasó el turno, ¿verdad? El amarillo ya pasó el turno, le vuelve a tocar el rojo. Vamos a estudiar sobre el caso del rojo. Bien, y estudió uno de estos. Vean que acá la probabilidad teórica, ¿sí? Es 1 de 2, o el 50%. Y para los que tienen 3, es 1/3, o sea, 66%. Vean que la probabilidad individual por color es mucho más grande que la probabilidad total, ¿sí? Ahora bien, continuemos. Veamos cuánto es en la probabilidad teórica, perdón, en la probabilidad experimental. Supongamos que para este rojo estudió el progreso, por lo que ya les había dicho, y para este estudió, por ejemplo, Escuintla, ¿sí? Estudió, digamos, los últimos de cada color, ¿sí? Entonces, en este caso estudió Baja Verapaz, y en este caso estudió Guatemala, en este caso estudió Suchitepeques, y en este caso estudió Jutiapa. Bien, entonces veamos, estudió los últimos de cada color. Entonces veamos con los dados y salió 3 y 4, que es 7. Entonces voy a mover 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, en este caso no tuvo que aplicar su conocimiento porque le salió bolsa, ¿verdad? Bien. 9, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En este caso no cayó en un departamento, así que tampoco tuvo que utilizar lo que he estudiado. Por lo que vemos, pues le está yendo bien, ¿verdad? Sí está teniendo bastante suerte. Veamos un último tiro. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Otra bolsa. Muchis ustedes. A este sí le está yendo bien. Bueno, entonces, como ven, no ha tenido que utilizar en lo que va de juego nada de lo que estudió, ¿verdad? Sí. Como pudimos ver, pues tenía un 40% de probabilidades de utilizar o de, ¿sí? De caer en ciertas casillas que tuvieran, donde tuvieran que usar su conocimiento, pero la probabilidad teórica no tiene que ser por fuerza la misma que la probabilidad experimental, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros tenemos algo teórico, ¿verdad? Por ejemplo, el lanzamiento de un dado, ¿cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que en este dado me salgan dobles o me salga cierto número, ¿verdad? Bueno, esa es la probabilidad teórica. ¿Por qué? Porque yo analizo las posibilidades que tiene este dado de acuerdo a todo su espacio muestral. Pero la probabilidad experimental no es así. La probabilidad experimental es repetir el evento muchas veces y ver el resultado que da. Si se dan cuenta, hasta ahora solo nos ha salido un doble en lo que llevamos tirando, que han sido, creo yo, 4 tiros.
¿verdad? Entonces puede ser que la probabilidad teórica no sea la misma que la probabilidad experimental. Bien, entonces, como se dieron cuenta, pues en esta actividad o mediante esta actividad se puede ver cultura maya o cultura en general del país, ¿verdad? Combinado con matemática. No precisamente etnomatemática en concreto, pero sí combinar diferentes áreas. Cultura maya, matemática, se puede combinar también, por ejemplo, comunicación y lenguaje. ¿Cómo? Bueno, mediante la descripción de cuando el estudiante caiga en alguna casilla que tenga que describir el lugar, por ejemplo, ¿verdad? Se puede ver comunicación y lenguaje en la transmisión de información. Se puede ver también, por ejemplo, economía, al utilizar el dinero, por ejemplo, aspectos básicos de aritmética como la suma, la resta, ¿verdad? Y diferentes tópicos de diferentes áreas. Se puede ver, por ejemplo, supongamos, ¿verdad? Que una persona caiga en cierto departamento, ¿sí? Por ejemplo, que tenga dueño. Entonces, puede haber alguna condición para no pagar, ¿verdad? Aquí podemos ir cambiando un poquito las reglas. Para no pagar, tiene que dibujar algo representativo de ese departamento. Por ejemplo, de Petén dibujaríamos las pirámides mayas, ¿verdad? Tikal, por ejemplo. Si se cae en Izabal, podríamos dibujar el lago, ¿verdad? Dependiendo de dónde, en qué departamento, ¿verdad? Podemos ir diciendo que dibuje algo, ¿verdad? Así sencillo, ¿verdad? De manera sencilla. Y ahí podemos ver, por ejemplo, expresión artística, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, como les digo, pues este juego pues es bastante interesante en el sentido de que se pueden encontrar muchas áreas o se puede adaptar a muchas áreas para involucrar otras áreas de conocimiento, ¿verdad? No solamente matemática con probabilidades o matemática con aritmética simple o algunos otros temas, ¿verdad? Sino que podemos incluirle, como les decía, la cultura, ¿verdad? En este caso, para hacer una combinación, para que salga como resultado la etnomatemática. Bien. Muy bien. Entonces, esto sería todo por el taller. Espero que les haya servido, que les haya gustado, que les haya parecido interesante los diferentes juegos que les pude traer hoy. Y bueno, al final el sentido de todo es que ustedes puedan utilizarlo o puedan, no sé, tomar ideas para utilizar en sus clases, ¿verdad? Tal vez no para este año, pero sí para el siguiente, ¿verdad? Entonces, les agradezco mucho la atención prestada. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. Todo muy bueno. Les saluda Elena Sánchez. Buenos días. Acerca del trabajo final de didáctica, de la evaluación final. En cuanto al video, ¿qué duración puede tener el video? Tiene duración libre, pero yo les recomiendo que sea de 5 a 10 minutos para que no sea tan largo. Muy bien. Gracias, Lick. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Cero dudas? Perfecto. Bien, entonces, vean, fíjense que yo acá estuve monitoreando quiénes entraban y todo, entonces lo único que voy a hacer es tomar un screenshot al listado de personas que están acá. Igual creo que no se me escapó nadie porque siempre estuve revisando acá. Entonces, el día de hoy no va a haber asistencia a través del Forms, sino que únicamente voy a tomar el screenshot de las personas, ¿verdad? Entonces, ahí estamos. Muy bien, perfecto. Es algo que, por ejemplo, me cuesta a veces en la computadora. Bien. Solo les voy a pedir entonces que activen su cámara un momentito.
Por favor. Y ahorita voy a tomar la captura de pantalla. Permítanme un segundo. Ahí está. Muchas gracias. Bien, entonces finalizamos así práctica el curso de didáctica de la matemática. Quedaría pendiente entonces nada más el final y el proyecto 5 que pues estaba asignado para ayer, ¿verdad? Es lo que tengo que calificar para ir cerrando zonas y pues igualmente previo al examen final les voy a estar enviando sus zonas. Ahorita he tenido algunos problemas con la computadora también. Por eso mismo no puedo enviar zonas hasta el proyecto 4, pero ya con el proyecto 5 ya les envío la zona en esta semana. Entonces, queden pendientes, cualquier duda me pueden avisar, ya sea por Classroom o por WhatsApp. Y bueno, creo que aquí ya no nos vemos, sino que únicamente asincrónicamente, pues que voy a estar revisando sus proyectos el día sábado. Bueno, el día domingo, ahora porque tienen hasta el sábado a la medianoche para enviarlo. Estén pendientes del Classroom, voy a subir la asignación de la tarea junto con el documento guía. Bien, que tengan un feliz día y muchos éxitos en los próximos proyectos que ustedes emprendan. Bendiciones, licenciado, también con usted. Que Dios le guíe porque le falta mucho camino por recorrer en este ámbito educativo. Gracias, feliz día. Bendiciones, Lick. Muchas Gracias. gracias por todo, Lick. Gracias por todo. Gracias a ustedes. Gracias, Feliz día. Bueno, licenciado, perdone. Sí, dígame. Solo una preguntita. La nota del parcial, cuando fueron los talleres. Ajá. Se las voy a estar subiendo esta semana junto con el proyecto 4 y el proyecto 5. Sí, no. Sí, yo fui tallerista, pero la verdad que ya no pude mandar fotos. No sé si está bien así o le mando evidencia. No. De todas maneras, yo voy a estar revisando las grabaciones. Ah, bueno, bueno. ahorita las estuve revisando. No logré completar las 4 horas, pero sí, las primeras 2 sí las revisé. Está bien, gracias. Muy bien.